Bueno, entonces vamos a estudiar el capítulo de relatividad especial. La relatividad es una rama de la física que se desarrolló a partir de las ideas de científico de origen alemán, de científico alemán de origen judío, Albert Einstein. Esta teoría ha cambiado la física y también la manera de ver el mundo. No sé si ustedes saben algo de arte, yo no sé nada, pero quiero decir algo. Quiero dar un ejemplo. Yo no sé nada, pero sí sé una cosa. Por ejemplo, antes se pintaban paisajes, retratos. Después de que sucedió esta revolución en la física y en el pensamiento, empezó un nuevo movimiento de arte, como Picasso, y las pinturas eran totalmente diferentes a lo que se hacía antes. Esa es como una influencia de la física, porque esto vino a cambiar la manera de ver el mundo. Einstein nació en 1879, murió en 1955. Es en realidad el científico más importante y más reconocido. Ustedes, todo el mundo conoce a Einstein y su cara y su imagen. Es extremadamente popular. Él trabajó, se graduó de físico, pero tenía algo que lo hizo lograr todo lo que logró. Bueno, aparte de que era muy esforzado, también era muy buen matemático. Él trabajó en la oficina de patentes del año 1902 al 1909 y él ganó el premio Nobel de Física no por la teoría de la relatividad general, sino por la explicación que dio del movimiento browniano y la explicación del efecto fotoeléctrico, que también lo vamos a explicar aquí. Por eso ganó el premio Nobel de Física. Entonces, esta teoría de relatividad se basa en varios principios, dos principios. El primero es que las leyes de la física son las mismas para todos los marcos de referencia inerciales. Me voy a mover un momentito aquí y en algún momento voy a ocupar esta pizarrita que está aquí atrás, entonces necesito estar seguro que sí se ve. Las leyes de la física son las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir un marco de referencia inercial? Un marco de referencia es un sistema de coordenadas X, Y, Z. Inercial quiere decir que no tiene aceleración. Entonces, por ejemplo, un marco de referencia inercial puede ser un bus que viaja a velocidad constante, o puede ser aquí, este lugar donde estoy en reposo, o puede ser un laboratorio en reposo, o puede ser una nave espacial que se propaga por el espacio con velocidad constante. Entonces, la palabra inercial, recuerden, significa velocidad constante. Entonces, eso quiere decir que si yo hago un experimento, cualquier experimento, como los que ustedes hacían en los laboratorios, de la ley de Ohm, de inducción electromagnética, de tirar un carrito 10 veces en un riel, me tiene que dar lo mismo si lo hago en un laboratorio en reposo que si lo hago dentro de un bus que viaja con velocidad constante. La aceleración que medí me tiene que dar igual. El campo magnético inducido me tiene que dar lo mismo, las corrientes me tienen que dar lo mismo, la resistencia lo mismo, ¿verdad? Ese es uno de los principios de la relatividad, que las leyes de la física son las mismas. Y después tenemos otro principio, que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y es independiente del movimiento de la fuente. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío siempre es el mismo valor. No importa si la luz sale de un foco que va en una nave que se va moviendo, esa velocidad de ese rayo de luz que sale de ese foco, de esa nave, es 3 por 10 a la 8. Y es la misma velocidad que tiene el foco de esta casa. Bueno, aquí es aire, pero es casi lo mismo que el vacío. Ahí donde vemos, ese es un dibujito de Galileo tratando de hacer un experimento. Galileo vivió por el año de 1600,
tratando de medir la velocidad de la luz. Obviamente él no pudo medirla, pero sí sabía que era un valor muy grande, pero sabe que no es infinito. Eso es algo muy importante, porque antes se creía que la velocidad de la luz era infinita. El antecedente que tiene la teoría de la relatividad es un experimento que se llama el experimento de Michelson y Morley, que la gente creía que la velocidad de la luz cambiaba dependiendo de la dirección que tuviera la Tierra en su órbita con respecto a una sustancia que se llamaba el éter. Creían que existía una sustancia que rodeaba el universo. O sea, no sé si ven mi pizarra. ¿Quién me contesta? ¿Si ve la pizarra? Sí, la pizarra se... Vamos a ver si se ve lo que usted escribe. Vamos a ver si se ven las letras. Voy a hacer un dibujito nada más. Imagínense que esta es ¿Experimento? el Sol. Profe, no se ve. No se ve nada. No, yo sinceramente no veo. Ay, qué triste. Bueno, no importa. Tal vez por los colores. creo yo. Sí, es de color negro. Pero... Profe, ¿cómo se llamaba el experimento del que Mike- está hablando? Michelson y Michelson Morley. Morley. Profe, y Michelson y si Morley. saca la pizarra de Zoom, ahí puede hacer formas. Entonces, si iba a hacer como círculos o así, las puede hacer desde la pizarra de Zoom. Sí, vamos a hacer el cosito aquí. Gracias. Entonces aquí tenemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Aquí está el Sol. Y supónganse que está rodeado todo por un éter. Esa es una teoría que había antes de Einstein. Y aquí está la Tierra. Entonces, la Tierra en algún momento va para allá. Y 6 meses después, en esta otra parte de la trayectoria, pues la Tierra camina para acá. Supongamos que un rayo de luz, supongamos que, digamos, el éter, un rayo de luz viene en esta dirección. Entonces, la velocidad de la luz sería como decir la velocidad de la Tierra más la velocidad del rayo de luz. Pero cuando va en esta dirección, la velocidad de la luz sería la velocidad de la luz c menos la velocidad de la Tierra. Esa era la idea. Entonces había un experimento muy sofisticado, bueno, no sofisticado, con espejos y espejos. Y con un aparato que se llama interferómetro, es un experimento óptico, que lo que hacía era ver si existía una diferencia en la velocidad de la luz, cuando la Tierra iba para un lado, cuando la Tierra iba para el otro, porque aquí está rodeado de un líquido que se llamaba éter, en el cual se propagaba la luz. Ese es algo así como una descripción del experimento. Voy a borrar esto. Pero no se... Voy a compartir ahora esta presentación de PowerPoint. No se demostró ese experimento, no había ningún cambio cuando la Tierra va en una dirección o cuando la Tierra va en otra. Entonces, eso motivó a Einstein a decir que la velocidad de la luz es la misma siempre, en todos los marcos de referencia. No importa si va en una fuente de movimiento o si no va, o si va en dirección contraria. ¿Por qué es esto? Bueno, existe lo que se llaman las transformaciones galileanas. Supongamos que yo voy en un tren y yo voy caminando dentro del tren, en la misma dirección que tiene el tren. Entonces, mi velocidad es la velocidad que tengo yo caminando más la velocidad del tren. Y si yo camino en dirección opuesta, la velocidad que tengo yo sería mi velocidad, la velocidad del tren menos mi velocidad. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Así es como física 1, así es como sumamos las velocidades. Cuando uno va en un bus, uno lleva la velocidad del bus. Por eso no se tiene que bajar uno del bus en movimiento.
porque ya la velocidad del bus, entonces va con una velocidad bastante alta. Cuando llegue al piso, pues va a tener ahí Profesor, me pasó. un efecto. ¿A quién? A mí. Qué vergüenza. Sí, por supuesto. Exactamente, pero eso solo sucede cuando las velocidades son bajas, porque resulta que esas fórmulas de sumas de velocidades, si usted hace lo que se llama en relatividad un experimento mental donde usted adivina una situación o piensa qué podría pasar en una situación hipotética, se llama un experimento mental. Entonces, eso es, todos estos que estamos hablando aquí son experimentos mentales y usted solo resuelve ecuaciones. Son situaciones que no se harían en la vida cotidiana. Entonces, vamos a suponer que se enciende un foco de un avión que viaja muy rápido, como 1000 metros por segundo. Para un observador en la Tierra, entonces debería ver que esa luz se mueve a una velocidad que es la velocidad de la luz más la velocidad del avión. Pero eso es incorrecto. Las velocidades para las velocidades de la luz y objetos que se mueven muy rápido no se suman de esa manera. ¿Cómo se dio cuenta Einstein de eso? Bueno, pues él usó las ecuaciones de la teoría electromagnética y se puso a decir, bueno, voy a hacer un experimento de electromagnetismo en un bus y voy a desarrollar las ecuaciones. Y luego voy a hacer una transformación para ver cómo lo vería el experimento, cómo vería las ecuaciones una persona que está viendo el experimento desde afuera del bus y está en reposo. En todas las ecuaciones no dan lo mismo. Y hay un principio que dice que las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de referencia. Entonces, había algo que no estaba bien, porque las leyes de la física tienen que ser las mismas siempre. Siempre que no, en sistemas inerciales, digamos, que no tienen aceleración. Entonces, esas transformaciones galileanas no funcionaban cuando se usan para la teoría electromagnética. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. Usted quiere describir las ecuaciones de Maxwell para un bus y luego las describe para una persona que le está viendo el bus desde afuera. Las ecuaciones no son las mismas y eso no puede ser, ¿verdad? Que las leyes de la física son las mismas. Entonces, eso fue los antecedentes de la teoría de la relatividad. También un científico que se llamaba Lorentz habían descubierto unas más transformaciones que se llaman las transformaciones de Lorentz, pero Lorentz era matemático, yo creo, no era físico. Entonces Einstein las usó para su teoría. Ahora, el tiempo, como nosotros lo conocemos, en la física en la física de Newton, el tiempo es algo absoluto y verdadero y que fluye uniformemente sin considerar nada externo, ¿verdad? Es como un parámetro que fluye, nada más. Lo mismo me da a mí un minuto mío, es un minuto suyo y un minuto de cualquiera en la física de Newton. Pero esto viene a introducir un cambio. El hecho, primero, de que las leyes de la física son las mismas y que las transformaciones galileanas no funcionan para los casos donde la velocidad es muy grande y de que la velocidad de la luz es un valor fijo. No se puede sumar a ninguna otra velocidad. Eso cambia todo, ¿verdad? Entonces, a este postulado de que la velocidad de la luz es independiente del movimiento del observador trae un montón de consecuencias. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Bueno, que ahora el tiempo no va a ser algo absoluto, sino que va a ser algo relativo. Entonces vamos a observar este caso. No sé si ven este dibujito. ¿Qué creen ustedes que es este dibujito que está aquí?
Como 1 metro o algo así. Digamos, son dos personas. Una señora que está sentada dentro de un tren y un señor que está afuera, viendo a la señora que está dentro del tren. ¿Saben? El tren se mueve con velocidad U hacia la derecha. Y entonces tenemos dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia S, donde está el observador en reposo. Y un sistema de referencia S', donde está un observador en movimiento. Y entonces se hace un experimento dentro del tren. Hay una fuente de luz, como un foco en el piso del tren. No sé si ven la imagen en A. Hay un foco de luz y la luz es emitida y pega en el techo y luego se devuelve. Y hay un detector obviamente al lado de la fuente y se puede medir el tiempo que tarda en moverse el haz de luz del piso del tren al techo, ¿verdad? Que es una distancia D conocida. Entonces, ¿entienden cuál es el experimento que se está haciendo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Medir el tiempo que tarda la luz en ir de la fuente y volver. Exactamente. Esa fuente está metida dentro del tren y el tren se mueve con velocidad U. Entonces, vamos a tener que de física 1, tenemos que el tiempo que tarda en ir y volver. Ustedes ven mi cara ahí. Sí, profe, sí se ve todo. Bueno, entonces el tiempo que tarda en ir y volver ese haz de luz para la persona en que está sentada, la señora, es delta T sub 0, le vamos a poner un sub 0. Y es 2 veces la distancia entre la velocidad. Es como la fórmula, velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero despejada para el tiempo. El tiempo sería la distancia entre la velocidad, es la velocidad de la luz, y la distancia es como sube y baja, es 2 veces D. ¿Todos entienden esa fórmula? Sí. Entonces ahora vamos a ver la parte B. La parte B es donde el observador que está en el sistema S está observando lo que está sucediendo. Él lo está observando desde afuera, desde el reposo. Pero para él, el foco, tanto el foco como la señora y todo el tren se mueve con velocidad U. Y cuando él observa esto, se mueve con velocidad U y para él ha transcurrido un tiempo que le vamos a llamar delta T. Entonces, en realidad eso de movimiento relativo es totalmente cierto. O sea, hay otras pruebas no relativistas de movimiento, digamos, cuando usted observa algo que se mueve en un sistema rotativo. Usted lo ve que se mueve y le ve como curva, pero no es una curva, es parte de que usted está observando el movimiento desde otro punto de vista, desde otro marco de referencia. Entonces, el hombre que está afuera está viendo que en un momento está aquí y cuando sale el haz de luz, el foco está aquí, pero como el tren se está moviendo, cuando el haz de luz regresa, está en esta posición. Y ha transcurrido un tiempo delta T. Entonces, la distancia recorrida por el haz de luz en forma, digamos, horizontal, la distancia recorrida por el tren es la distancia del tren por el tiempo delta T. Mientras el haz de luz sube y baja, ¿verdad? Profe, eso, Sí. el U no es la velocidad. U es la velocidad del tren. Entonces esa sería la distancia, el U por el delta T. El U por el delta T es la distancia que se ha movido de aquí en el intervalo de tiempo delta T. Vista desde afuera, ¿verdad? Visto desde afuera.
¿Entienden ese triángulo? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Profe, yo sí Sí. lo entiendo, pero tengo una duda, no sé. Ajá, sí. Digamos, según los postulados que usted dijo, que de Einstein, que la velocidad de la luz no depende del marco de referencia, ni tampoco de si esto está en movimiento, Sí, porque exactamente se ve la curva y el tren no debería ir exageradamente rápido como para que se vea una curva. no, incluso si digamos, si usted observa a una persona que tira la bola así en un tren, usted ve a una persona que tira una bola, usted ve el Sí, movimiento, eso como que sí, la bola pero hace digo una yo, parábola. sí, eso sí, pero digamos, la bola tiene una velocidad muy lenta comparada con la de la luz. Ah, sí. La curva sería, digamos, mucho menos pronunciada, ¿no? Ah, pero es que este se llama experimento mental. Entonces, usted se lo como usted quiera. No es un experimento mental, digamos. Obviamente, uno no podría ver esa curva para un haz de luz jamás. Un detector sí puede detectar los tiempos y todo, pero no se puede observar eso. Una Ok, bola sí, gracias. Sí, con una usted ve bola, una sí. parábola, pero con un haz de luz no. Pero se llama experimento mental para que usted se lo pueda imaginar, pueda hacer las ecuaciones. Gracias. ¿Todos entendieron este triangulito? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, nosotros sabemos que la distancia que hay entre el piso y el techo del tren es la distancia D. Y esta L es la distancia recorrida por el haz de luz cuando viene bajando, ¿verdad? Y cuando va subiendo. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es U por delta T medios, ¿verdad? Es la mitad, porque el triángulo es simétrico. Aquí. Es U por delta T dividido entre 2. Entonces, ahora vamos a por Pitágoras, vamos a despejar L. L es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, L sería igual, pues vamos a poner, de D por ajá, más el U por delta T medios al cuadrado. exactamente. Ajá, voy a poner de una vez L cuadrado, para ver. Bueno, voy a poner L, como me dijo el compañero, de una vez. Así como ya me indicaron. D al cuadrado más U por delta T medios al cuadrado. Entonces, de ese triangulito podemos sacar que L es D al cuadrado más U por delta T dividido entre 2 al cuadrado. Pero entonces, yo sé que de la física, que el tiempo que está midiendo el observador que está en reposo sería la distancia que recorre el haz dividido entre la velocidad de la luz. 2L dividido entre C, ¿verdad? En general. La distancia recorrida por el haz de luz dividido entre C. Entonces vemos que el tiempo que ven los diferentes observadores del mismo fenómeno no es el mismo, es otro tiempo. El tiempo ya no es algo absoluto. Depende del No observador. entendí de dónde salió ese tiempo. Ujú. De lo normal, digamos, de la fórmula, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Pero no es igual al que puso anteriormente con el sub-0, ¿verdad? No, porque estamos hablando del otro observador, del observador que está en el piso. Para el caso B. Sí. Ok. Entonces el tiempo sería 2 veces L, o sea que la distancia que recorre la luz, Ok. la velocidad, que es la velocidad en este caso de la luz,
sea, sale de la fórmula, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ujú. Pero para el observador que está en reposo. Entonces él ve que la luz recorre un camino 2 veces L dividido sobre C. ¿Todos entienden? Sí, profe. Profe, este tiempo es el que ve el observador que el de, digamos. El señor. El que está en reposo. Ok, sí. Profe, Gracias. ¿puedo acercar un poquitico? Ah, ¿Puedo acercar un poquitico? Sí, gracias. estas son fórmulas diferentes. Esta la sacamos del triángulo y esta la sacamos de la fórmula distancia, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Fue una consulta. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos la distancia de 2L y no la distancia de U por delta T? Porque es el tiempo transcurrido, Ajá. digamos, es el tiempo en que el tiempo que está midiendo el observador es el tiempo en que sale el haz de luz, pega en el espejo y se devuelve. Ok. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorre el haz de luz? La distancia que recorre La el del haz de luz triángulo. es L y después otra vez L cuando se vuelve, ¿no? Ok. Sí, la del Muchas tren. gracias, profe. Ujú, con mucho gusto. Esta es la distancia horizontal recorrida por el tren en ese tiempo. Bueno, la mitad, digamos. U por delta T es la distancia recorrida por el tren en forma horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a pasar este 2 lo voy a pasar para acá, este 2 lo voy a pasar a dividir y esta se la voy a pasar a multiplicar. ¿Qué les parece esto? Lista para hacer una igualdad. Voy a poner esta L que está aquí, la voy a meter aquí. ¿Está bien? Ok. Entonces C por delta T dividido entre 2 es igual yo usaría la otra pizarrita, pero me cuesta escribir en la computadora, me cuesta mucho escribir. O sea, me salen las letras muy grandes. Vamos a ver si para la próxima semana encuentro otra solución. Pero debido a esto no voy a hacer muchas demostraciones. Voy a hacer poquitas. Entonces, partiendo de esta fórmula, sustituyo la L y obtengo esta fórmula. La L que sacamos del triángulo y esta parte la sacamos de velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces Sí, ahora, profe. ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados del igual, elevamos esto al cuadrado, quitamos la raíz y elevamos esto al cuadrado. Es el siguiente paso. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En la parte A yo podría decir que el delta T que yo tengo ahí lo estoy averiguando para una persona que está en reposo, digamos, la persona que está dentro. Y en la parte B sería más que todo averiguando la que es del observador, el delta T. No, la persona que está en reposo es la que está afuera, el señor con el maletín. Y entonces en el primer caso, que es en el A, ¿qué estaría yo averiguando ahí? Más bien de la persona que está dentro. Él es el observador que está en movimiento. ¿Por qué? Porque está dentro del tren. Ella es el observador que está en movimiento
y él es el observador que está en reposo. Ella va en movimiento porque ella va dentro del tren y él lo está viendo desde afuera. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Sí. El sistema S' es el que va en movimiento y el sistema S es el que está en reposo, casi siempre. Entonces, al elevar al cuadrado los dos lados de la ecuación anterior, obtenemos esta ecuación de aquí. Ujú. Y ahora, nosotros anteriormente teníamos una ecuación aquí. Esta ecuación de aquí, ¿la ven? Delta T0 es 2 por D entre C. Pues voy a despejar de aquí D, pasando la C a multiplicar y el 2 a dividir. Voy a hacerlo aquí mismo. ¿Lo ven? Entonces pase la C aquí a multiplicar y el 2 a dividir. Entonces obtengo una fórmula para D, que es C por delta T0 dividido entre 2. Profe, y este tiempo inicial es el de, digamos, independientemente de cualquiera de los dos observadores, digamos. Este es el tiempo que se llama tiempo propio. Es el tiempo donde está ocurriendo el fenómeno, que es en este caso el que se está moviendo a velocidad U. Pero ve que para el observador que va en movimiento, el fenómeno transcurre normalmente, solo un haz de luz que sube y baja. Ese es ese tiempo, el tiempo propio. Se llama tiempo propio. Ok, gracias. Ahora voy a sustituir esta D aquí y la voy a meter aquí. Esto lo voy a meter aquí. Entonces me queda de esta forma. Sustituí la D aquí, ve que la D es C por el tiempo propio dividido entre 2. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a separar los términos que tienen delta T sola, los voy a poner de este lado al igual, y el que tiene el delta C0 lo voy a dejar de este lado. Eso quiere decir que este término lo voy a pasar aquí a restar. ¿Me están siguiendo? Profe, yo me perdí, no entiendo de dónde sacó la D. La D. Sí, Esta. sí, ¿Usted sí entendió esta parte? sí. A ver que aquí viene la D al cuadrado. Esta D sale del triángulo. Hicimos un triángulo y hicimos Pitágoras. Entonces nada más elevamos al cuadrado esto de aquí y nos quedó pues esta fórmula. Esta formulita. Ok. Y entonces este valor de D también estaba en la otra ecuación que sacamos del primer observador. Lo que observa la señora que está sentada en el sillón.
Y ahora lo sustituimos en esta ecuación de aquí. Ponemos este de aquí y obtenemos esta ecuación. Gracias. Hicimos como una combinación entre lo que observa el que está afuera y lo que observa la que está adentro. Entonces, como ya dije, el siguiente paso es que voy a pasar este término aquí a restar. Entonces me quedó así la ecuación. Nada más pasé lo pasé aquí a restar. Nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, acerque un poquito el papel, por favor. Yo sí quería preguntarle, al final hay que cancelar todo eso, ¿no? Lo que Me refiero a queremos, que ¿hay que qué? hay que quitar los elevados a la 2, ponerle raíz a ambos y quitar los denominadores. Es que Lo que queremos despejar es delta t. Vamos a elevar al cuadrado todo y quitar los denominadores, como usted dice. Pero digamos, no hay que multiplicar por 2 la ecuación para eliminar los denominadores. Número 2, que dice Isagues. sacarle raíz a los lados. Bueno, lo que hace la raíz es quitar el cuadrado. Sí, sí. Pero digamos, el primer paso podemos elevar todo al cuadrado y debajo de todos los denominadores va a quedar un 4. Entonces ese 4 se puede simplificar. Igual ahí va a sacar un factor común, profe. Delta t sobre 2. Bueno, es que esto es delta t, sí. De este Profe, lado sí. ¿usted va a seguir explicando el paso a paso? Porque me perdí. Sí. Ok, gracias. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a hacer el paso que dijo Isaac, que elevamos al cuadrado todos estos. Todos estos. Vamos a ver. ¿Aplicar la potencia, profe? Sí, a cada uno de los términos. Vea qué fácil, es nada más elevar al cuadrado cada factor. Por separado, obviamente. Así nos va a quedar la ecuación. ¿Todos entendieron este paso? Sí. Bueno, entonces vamos a simplificar todos los 4 porque todos los términos tienen 4. Y estos dos términos tienen factor común que es delta t al cuadrado. Vamos a sacar entre estos dos un factor común que es delta t al cuadrado. O más bien, vamos a hacerlo de esta manera, para que les sea más fácil. Ya simplificamos los 4. Vamos a dividir todo entre delta t, entre c cuadrado, delta t al cuadrado. Vamos a dividir todo por el mismo factor. Si nosotros dividimos todos los términos de una ecuación, lo dividimos por lo mismo, pues no afectamos la ecuación. Vamos a dividir todos estos términos entre c cuadrado por delta t al cuadrado. Entonces, no sé si están viendo ahí. Se van a simplificar, por ejemplo, esta c con esta c cuadrado, este c cuadrado con este t cuadrado.
Y aquí nos va a quedar pues un 1. Se nos va a simplificar casi todo. ¿Ve? Aquí nos va a quedar un 1. Aquí nos va a quedar un u cuadrado entre c cuadrado. Y aquí nos va a quedar delta t al cuadrado entre delta t sub 0 al cuadrado entre delta t al cuadrado. Sí. Muy fácil, ¿o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar esto de aquí. Después de todas las simplificaciones, nos quedó 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado es igual a delta t 0 al cuadrado entre delta t al cuadrado. Y este de aquí lo vamos a pasar aquí a multiplicar. Así es. Este que estaba aquí abajo dividiendo, pasé aquí a multiplicar y me queda delta t al cuadrado por 1 menos u cuadrado entre c cuadrado es igual a delta sub 0 t al cuadrado. Ahora, este factor que aquí está multiplicando con delta t al cuadrado lo voy a pasar aquí a dividir. De esta manera. ¿Ven la ecuación? Profe, ahora eso que está después del paréntesis se le pone raíz y ya para despejar el delta t, ¿no? Sí. Entonces le sacamos raíz a los dos lados. Este raíz quita este cuadrado y esto queda dentro de la raíz. Voy a hacer. Sacar a raíz a los dos lados del igual, pues me va a quedar de esta manera. Esta es la fórmula para los diferentes, cómo se relaciona el tiempo que ve el señor que está afuera, el reposo, y el tiempo del observador que está en el sistema de referencia en movimiento, o tiempo propio. T sub 0 se llama tiempo propio. Esta es la fórmula famosa que se llama dilatación del tiempo. Profe, el tiempo propio es quien va a bordo del tren. Sí. Ok. Profe, ¿cómo es que se llama esa fórmula? ¿Dilatación qué? Dilatación del tiempo. Gracias. Se puede escribir, con mucho gusto, perdón. Se puede escribir de la siguiente manera. Ya, tenemos que esta fórmula para el tiempo, ¿verdad? Para un observador que está en reposo, se puede escribir, en vez de poner este factor aquí, ponemos un valor gamma, y este factor gamma es 1 dividido entre la raíz de 1 menos c al cuadrado. ¿Me puede acercar más? Claro. Es otra forma de escribirlo. En vez de poner 1 menos u cuadrado sobre c, ponemos un factor gamma aquí.
y gamma es este factor, o sea, esto. ¿Todos entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me ayuda con esto? Vamos a ver qué pasa con esta fórmula de dilatación del tiempo. ¿Qué pasa cuando U se acerca a C? Vamos que U se haga muy cercana a C, muy cerca de 1. 1 menos 1. ¿Cuánto da 1 menos 1? 0. 0. Algo dividido entre 0 o entre un número pequeño da Infinito. infinito. Entonces, si la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo medido por el observador de afuera es un tiempo infinito. ¿Verdad? ¿Cómo fue, profe? A ver, volvamos a pensar otra vez. Si la velocidad del tren está cerca de la velocidad de la luz, entonces aquí pondríamos la C, ¿verdad? Ajá. Ajá. C cuadrado entre C cuadrado da 1. Ajá. 1 menos 1 Sí, da 0. Entonces, algo dividido entre 0 o entre un número muy pequeño da infinito. Un número infinito o un número muy grande. Ujú. Por eso, cuando las velocidades de las naves se acercan a la velocidad de la luz, los tiempos se hacen, el tiempo que ve un observador en reposo es un tiempo muy largo. Se llama fenómeno de la dilatación del tiempo. Entonces, este mide un delta T0 normal, que se llama el tiempo propio. Ve las de luz subir y luego bajar, entonces él mide el tiempo normal, ¿verdad? Pero para el observador que está observando el fenómeno desde afuera, el tiempo se hace más grande, el tiempo se dilata. Y eso se llama la dilatación del tiempo. Ahora, de la misma fórmula, ¿qué sucede si la velocidad es muy baja o muy cerca de 0? Si aquí sustituimos un 0, ¿cuánto va a estar raíz? Raíz de 1. 1. Sí, 1. 1. Entonces vemos que los tiempos, ¿cómo sería? Si aquí hubiera un 1. Si hubiera un Son 1. como, son equivalentes. Ajá, los tiempos son iguales. Eso es lo que sucede en la física de Newton. Porque recuerde que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. ¿Y a cuánto camina una persona? A 5 metros por segundo. O sea, no vamos a apreciar efectos relativistas de dilatación del tiempo en ese caso, en este momento, digamos. ¿Por qué? Porque los efectos relativistas son para velocidades cercanas a la luz. Ahora, digamos... Perdón. ¿sí? Entonces, digamos, si yo estoy observando un cuerpo que se mueve casi a la velocidad de la luz, la distancia que ese cuerpo recorre para mí duraría un tiempo que tiende a infinito, o sea, duraría mucho. Para usted es cualquier cosa que sí, digamos que el haciendo. tren se está moviendo a la velocidad de la luz, digamos. Entonces, el tiempo que me tomaría a mí para ver el desplazamiento de ese cuerpo a esa velocidad tendría infinito. Sí, sería un tiempo muy grande. Ok. ¿Quién me está hablando? Héctor. Héctor, ¿usted tiene un gemelo? No, tengo un hermano en la U, pero no gemelo. Bueno, imagínese lo que sucedería entre usted y su hermano. En que su hermano es el de rosado y usted es el de azul en esta diapositiva. Y su hermano se va a un viaje en una nave espacial y viaja a velocidades cercanas a la luz. Y su hermano dura tal vez un año, no sé, a 4 años
a la estrella más próxima, Alfa Centauri. Por allá hay un planeta. Y luego regresa 4 años después. Su hermano ha durado 8 años en el viaje. Pero como él ha viajado en la velocidad de la luz, el tiempo para usted, que es el observador en reposo, es Es muy más largo. largo. Entonces, cuando él regresa, ya usted es un viejito. Ok, gracias, profe. Esa es una paradoja que se llama la paradoja de los gemelos, porque explica, también se puede ver al revés, porque el movimiento relativo puede ser digamos, en lugar de moverse su hermano con respecto a la Tierra se movió con respecto a su hermano. Pero la paradoja se explica porque cuando él acelera y desacelera en el momento en que arranca y cuando aterriza, establece una diferencia entre los dos movimientos. No siempre viaja con velocidad constante, entonces ahí el que verdaderamente envejece sería usted que se quedó en la Tierra. Pero bueno, esa es la explicación de la paradoja de los gemelos. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a... Alguien habló en el chat. Voy a pedirles, por favor, que vamos a ver si entendimos lo que hicimos. Vamos a hacer un quiz. Un quiz ahí que no vale puntos, es solo un quiz de clase. Lo voy a compartir en el chat para que ustedes lo vean. Entonces, a ver. Vamos a ver si funciona. Pueden ver el enlace del quiz. Pueden meterse a hacer el quiz en este momento. Sí, profe, ya que. Sí. Entonces, bueno, ese es un quiz para ver si están poniendo atención. Entonces, vamos a hacer ese quiz y me mandan una señal cuando ya lo terminen. Profe, tenemos que... son esas dos preguntas que vienen ahí. Sí. Y tengo que registrar, pero nada más lo hago así. No necesita registrarse. Bueno, si no se lo piden, no se registre. Ni siquiera tiene que poner su nombre. Ah, ok. Bueno, entonces, no. Es solo, o sea, yo quiero como ver, a ver cómo está la comprensión ahí. Y para reflexionar. Profe, a mí no me deja, como que seleccionar. Dice que tengo que registrarme. A mí tampoco me deja, profe.
A mí Mm, tampoco, y cuando me registro me aparece que tengo que esperar a que se unan más jugadores. Sí, profe, yo tampoco puedo. ay, qué extraño. No me deja tampoco. De Bueno, hecho, ahí dice que tengo como 45 segundos para... Sí, estoy en el mismo dilema. mm, bueno, está bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Y después yo les mando el quiz otra vez. Voy a volverlo a hacer. Les mando el quiz otra vez para que hagan las preguntitas. Y les voy a resolver un problema de estos, un video corto, y lo voy a subir al aula virtual. Mientras tanto, vayan haciendo los ejercicios que corresponden a las secciones, digamos, de la primera parte a la parte de la dilatación del tiempo. Pueden hacer los ejercicios recomendados y durante la semana ver un video corto de un problema que voy a resolver y hacer el quiz. Profe, No vale puntos, es solo un quiz que yo quiero hacer como para evaluar para hacerlo reflexionar. Nada más. profe, ¿Sí? le di algo que dice como práctica y ahí sí me permite hacerlo con tiempo. Bueno. Bueno, si quieren le dan ahí donde dice la compañera que le den práctica. Yo ya lo hice. Ah, gracias. Denle ahí donde dice práctica y piensan un momentito las preguntas y reflexionan. En el botón verde, ¿eh? Hazel creo que fue la que... Sí, en el verde. Ok. Profe, yo ya pude jugar, no sé qué le toqué, pero ya creo que ya lo resolví. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, lo único que vamos a hacer es que voy a dejarles un problema para que lo vean. Un video chiquitito. Y sí, perdón, es que le doy práctica, pero me salen dos opciones. Dice una jugar y la otra compartir enlace. Entonces, ¿qué le dice? ¿Le dice jugar? Hey. Y jugar. Y luego me dice que tengo que crearme una cuenta. Me la creo. Yo Yo no lo me que la hice fue que creé. me conecté con la de Google. Sí, pero sí hay que crear la cuenta para poder. Yo creo que sí. Y a uno le pide, bueno, el nivel en el que está uno, la fecha de nacimiento, y si es estudiante o profesor. Yo jugué y no me salió nada de eso. Lo hice como Hazel dijo. En la A mí parte de tampoco, práctica. pero es porque yo antes ya me había registrado en Quizzes, entonces ya tiene como mi perfil, pero No, si no se han registrado antes, yo sí no. tiene que ser. No, pero yo lo acabo de hacer y no tenía cuenta. Y Yo tampoco. usted le Solo da a denle en la jugar. X. Donde Le le da a dice jugar. registrarse, denle en la X y luego le dan jugar. Ah, ok. Gracias. Ok. Esto no está funcionando. Ahora me registré porque a mí me estaba pidiendo que me registrara cuando yo le di práctica y ahora me dice que introduzca un código para unirme a un juego. No, pero vuélvase a meter el link de la profe. Nada más. Sí. Sí, yo eso hice, digamos, me registré y ahora volví a meterme en el... Ok. Ah. Yo ya lo hice, profe. Ah, bueno, gracias. Yo igual, profe, ya lo terminé. Está bien. Cualquier cosa, de ahora en adelante yo voy a tratar de grabar las clases para poder hacer un poco la pizarra de otra forma. Entonces, a la hora de la clase, se meten, ven el video de la clase y luego yo estoy aquí para hacer una segunda parte y hacerla juntos. Unas clases van a ser pregrabadas. Entonces, siempre les recomiendo tomar apuntes, eso sí. Tener un cuaderno, tomar apuntes y todo eso. Por lo general, entonces, entraríamos a ver la clase pregrabada para después ya continuar así como estamos ahorita.
a las 6. Y los videos más o menos son videos como de media hora. Y después ya yo los esperaría aquí como a las 6:30, 6:40, antes de las 7. Profe, ¿usted no podría subir los videos desde antes? Sí, pero no les prometo nada. Antes sería como en la mañana. Sí, pero para verlo tal vez como con más tiempo, por si digamos lo paro, toma apuntes después y así. Claro, sí. Y para venir con dudas previas también. Ajá, Sí. correcto. Claro, sí. Profe, perdón, si ya no va a dar más materia, ¿no sería bueno dejar de grabar para que no se haga tan largo el video? Claro. Gracias. Voy a